Buenas noches, mi nombre es Alejandro Agudelo, soy estudiante de la Universidad de Antioquia. En este momento estoy cursando una licenciatura en Ciencias Sociales en la Facultad de Educación. El día de hoy les quiero presentar el trabajo final de la materia Historia, Imágenes y Concepciones del Maestro, el cual gira en torno a un texto del autor Paulo Freire, el cual está llamado Pedagogía de la Autonomía. Para contextualizarnos un poco, tal vez poder entender el porqué, que no muy ampliamente, de por qué se escribió este texto, les voy a dar una breve descripción de quién fue Paulo Freire. Paulo Freire fue un pedagogo, filósofo, nacido en 1921, de origen brasilero. Este autor fue muy reconocido gracias a obras como Cartas a quien pretende enseñar o Pedagogía del oprimido, que es su obra más destacada por ser gran influencia en, para la pedagogía crítica, para los inicios de la pedagogía crítica. Un, un punto curioso que siento que deberíamos de notar, ya que este mismo hace cierto señalamiento a que en la enseñanza existe una ideología y las ideologías de Paulo Freire están muy guiadas y muy influenciadas por Marx. Esto lo llevó a que estuviera privado de su libertad por 70 días por supuesta traición. Bueno, digamos, esto pudo ser un abrebocas muy a medias de lo que podemos llegar a entender como Paulo Freire. Luego podremos compartir más textos acerca de él. Entrando ya un poco en materia de lo que es el texto en sí, me gustaría mencionar el tema principal que siento que podría abarcar o podría estar encerrando casi todo lo tratado, y es la investigación. ¿Por qué la investigación? Porque el maestro per se es investigador. El maestro, la investigación es inherente a ser maestro, no como lo que se llamaría que sería el campo de los pedagogos, pero en realidad los maestros todo el tiempo están investigando su escuela y es muy importante para un maestro tener este sentido de investigación. Entonces, Paulo Freire empieza el texto denotando cómo la investigación no se cierra simplemente a un marco positivista, sino cómo desde un marco hermenéutico, sociocrítico, podemos empezar a indagar acerca de la escuela, que es el entorno en el que estamos, o eso es lo que podemos llegar a inferir. ¿Por qué la investigación? Porque él demarca en su texto que la formación, la enseñanza, no es una dinámica, no es un trabajo unilateral en el cual un profesor recibe y los alumnos simplemente están recogiendo información. Lo que él nos quiere dar a entender es que en realidad es un trabajo bilateral, que el conocimiento no simplemente se comparte y se recibe, si es que se puede llamar así. El conocimiento se construye. Por esto mismo, para él es muy importante poder lograr entender cómo los alumnos y los maestros, los discientes, como llama él a los alumnos, y los maestros, no, aunque deben haber ciertas relaciones, no de poder sino de respeto, sentiría yo que los puedo interpretar de esa forma, debe existir alguna igualdad,
por así decirlo, es lo que intenta hacer es generar cierto carácter reflexivo en el cual los maestros también puedan aprender de los alumnos. Digamos que la formación, que la educación sea un espacio para que se construya el conocimiento de parte colectiva, no simplemente de forma unilateral. Entonces, digamos que él de cierta forma nos invita a hacer esta reflexión que puede ser tan difícil para la escuela tradicional, que son sus inicios en la pedagogía crítica. Y es que en realidad un maestro todo el tiempo tiene que investigar, tiene que estar estudiando, intentando conocer, ya sea con un fin, para compartirlo con sus estudiantes, para poder construir algún tipo de conocimiento nuevo o simplemente porque es el deber ser del maestro, que incluso es en lo que gira en torno al texto, a la autonomía. Paulo Freire es un defendiente total de la autonomía pedagógica. ¿Qué pasa? Porque cuando usamos el concepto de formación no estamos hablando de una educación simplemente a meras, estamos hablando de una formación voluntaria, que es de esa autonomía, siento yo, de la que tanto intentaba hablar Freire, que en realidad es que el conocimiento se construye autónomamente, aunque colectivamente es algo de la voluntad, es algo voluntario. Y por esto mismo no se puede presionar a nadie por el saber, sino que es un deseo el que se debe generar, porque esa sí es la responsabilidad de los maestros, generar el deseo por el saber. ¿Qué significancia le estamos dando al conocimiento para que se genere ese sentimiento de voluntad que pueda llegar a finalizar en una autonomía individual, colectiva, pero autonomía en nuestros discientes? Ese mismo deseo, esa misma autonomía a la que queremos apuntar, no es, por así decirlo, quitarle un peso encima a los maestros, porque en realidad la responsabilidad de nuestros discientes sigue siendo nuestra. Aunque la idea sea llegar a una formación voluntaria, lo que los maestros podemos llegar a ser somos unos facilitadores del conocimiento, no porque sea inherente a nosotros o porque ya lo tengamos, sino porque nuestra responsabilidad es hacérselos, hacérselos llegar, ayudar a nuestros discientes, a nuestros alumnos, a que puedan construir este conocimiento, que puedan llegar a él. Nosotros somos unos guías, no simplemente unos diccionarios compartiendo información, que tenemos todas las verdades. Precisamente este sentido de humildad y esta ética individual es la que nos va a permitir reconocernos a sí mismos como aprendices, como alumnos, estudiantes todo el tiempo, como seres curiosos que están en busca de conocimiento para compartirlo y para ayudar a crearlo. Entonces, Freire nos da a entender que en realidad esta misma libertad, esta misma autonomía, todos estos principios en los que está basando su paradigma pedagógico, si podemos llamarlo así, es, se puede interpretar como el deber ser del maestro, ya que nosotros somos ese ejemplo, esa pieza bastante importante para que los alumnos puedan llegar a un saber, a unas competencias, unos estándares, como se quiera llamar. Y el problema es que si no nos reconocemos como seres en constante aprendizaje a nosotros mismos,
nos va a costar mucho aceptar tal vez el poder aprender de nuestros alumnos, que en realidad siempre hay algún tipo de conocimiento para compartir. Y esta es la ética profesional o de vida de la que hablaba Freire en su texto, que en realidad el maestro se debe comprometer con el ser, no con una profesión, sino con el ser del maestro, que ese es en sí nuestro deber, con vivir en esta constante curiosidad y construcción colectiva, vivir constantemente en, en una búsqueda, en una búsqueda de formas, de métodos, de didácticas, de teorías, de paradigmas. Eso es lo verdaderamente importante que debería tener el maestro para poder llegar a lo que se podría decir ser un buen maestro, ser un maestro en sí, en todo el sentido de la palabra, no un educando, no un educador ni un docente, ser un maestro. Entonces, digamos que Freire, con su pedagogía crítica, nos invita a hacer una reflexión, que en realidad es una reflexión más propia. Lo que está haciendo es precisamente darnos esas pautas para nosotros reflexionar sobre nuestro entorno, nuestro contexto local. Entonces es muy importante también desligarnos de esa identidad de la ideología que se tiene del maestro, que es también una ideología que no humaniza al maestro, que no lo reconoce como un ser sintiente, como un ser también a sí mismo en construcción, sino que se le conoce, se le considera como un ser ya realizado, lo que en realidad no es. Y por esto mismo, digamos, estos juegos de roles, estos juegos, este papel de autoridad que en realidad está ejerciendo el maestro, es que se ha impedido hacer una construcción comunitaria de los saberes que en realidad se necesitan, de los saberes que sí vale la pena significarlos para su entorno, ya que también es un problema curricular que es algo más estructural. Los únicos conocimientos validados académicamente, por así decirlo, es lo que simplemente está ahí, lo que dice la norma, y dejamos de lado la importancia de significar muchas veces estos conocimientos o nuestras propias herencias, ya sea lingüísticas, nuestras herencias comunales, comunitarias, barriales, todas, todos estos conocimientos que no dejan de ser conocimientos. Y precisamente esta reflexión es a la que nos invita Paulo con su texto, a que el sentido crítico es algo también muy importante para él, eh, como decolonizar todos estos conocimientos, todos estos currículos que se tienen tal vez desde hace mucho tiempo, pero que en realidad no son contextuados para cada institución, que no es lo mismo si yo enseño el ciclo de la lluvia, el ciclo del agua, en una zona rural a una zona urbana. Estas personas, este tipo de contextos, de colectivos, no le van a dar la misma importancia, porque precisamente esta reflexión que él nos invita a hacer es para también nosotros darle algún sentido a la formación, precisamente para generar ese sentimiento de deseo, de voluntad, esta autonomía, poder llegar a esta autonomía de la que él nos habla,
que en realidad no es más que un sentido de reflexión que nosotros mismos podemos brindarles a nuestros alumnos, que precisamente se piensa el cuestionar todo, el criticar todo, el decolonizar los conocimientos impuestos, los currículos que tenemos, el cómo compartimos el conocimiento, desde estar en un atrio como una imagen de poder y soberanía en un aula, a estar en una silla con los alumnos en un ambiente de igualdad. Así exista un deber de respeto, así exista una línea demarcada entre alumno y maestro, en el conocimiento esta línea no debe por qué darse, porque en realidad precisamente es una construcción de todos, es algo en lo que todos aportamos. Entonces, precisamente él nos invita a esto, a reflexionar, a lo que los intento invitar yo hoy, a que reflexionen sobre todos, todos los conocimientos, todas las experiencias también, porque las experiencias pueden llegar a ser muy significativas cuando se les da un valor, no simplemente como a tipo de anécdota, como moraleja. Lo que necesitamos es como maestros en nuestro diario vivir, buscar, buscar un saber, buscar una reflexión, buscar cómo podemos mejorar todos los medios, por todos los medios que tenemos, por nuestra praxis, cómo podemos llegar a generar ese deseo en los alumnos. Precisamente tenemos que aprender de ellos mismos, de los más pequeños tal vez, en esa curiosidad. Tenemos que ser niños. Los maestros en sí deben ser como niños, deben tener la curiosidad a flor de piel. Y eso es muy importante. Por eso, junto a Paulo Freire, los invito a esto. Y muchas gracias por ver.